Bueno, esta noche, gracias a los que nos están acompañando, gracias al Señor porque nos permite un día más estar vivos, y gracias por la oportunidad que nos da de entrar a su casa. Es un privilegio para nosotros poder seguir trabajando, seguir haciendo las cosas para el Señor. Y es hermoso cómo Dios está usando este estudio para beneficiarnos. Una de las cosas más importantes que me ha llamado la atención de este estudio es que es la carta de la gracia. Es una carta que habla de libertad. Tenemos que alegrarnos. Por eso es que cuando hablamos de que somos libres, podemos también saber de que el Señor se agrada de que nosotros estemos en libertad. Entonces, esta noche vamos a tratar de terminar el estudio que comenzamos, ¿verdad? La semana pasada terminamos con lo que era el fruto del Espíritu Santo. Y una cosa importante que vimos ahí es de que el Espíritu Santo comienza a dar fruto en la medida que nosotros le damos la oportunidad, ¿verdad? De que se manifieste, de que se desarrolle. No terminamos los últimos dos, prácticamente nos detuvimos toda la noche en 2 versículos nada más. Pero al final de cuentas vimos que interesante cada fruto tiene un porqué y de qué manera nos ayuda nuestra vida y nuestro caminar cristiano. Una de las cosas importantes que terminamos ya, que lo que termina es que dice, lo interesante en esto dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, qué bueno que para los frutos del Espíritu no hay ninguna ley que nos condene. No hay una ley que nos prohíba amar mucho, no hay una ley que nos prohíba ser bondadosos, ser amables, ser bondadosos. No hay una ley. Y qué bueno porque tenemos la libertad de dar ese fruto. Ahora, en el versículo, terminamos el capítulo 5 y como manera de repaso, ¿verdad? Pero en el capítulo 6, si usted tiene su Biblia a la mano, en el capítulo 6 ya el apóstol Pablo prácticamente está dándole a la iglesia de Gálatas, le está dando se está despidiendo de ellos, pero al mismo tiempo recalcando que vivan en la gracia y que vivan en paz los unos con los otros. En sí se puede decir que el capítulo 6 habla de esto, y lo vamos a ir estudiando poquito a poquito. Estoy bastante limitado porque no tengo los versículos a la mano para poder irlos viendo, pero sí vamos a leer lo que es el capítulo 6, del versículo 1 al 5, ¿verdad? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, usted y yo, que ya tenemos que tener el fruto espiritual, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cuando uno se somete a una prueba, su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. Esto es lo que vamos a tratar estos 5 versículos. Ya hablamos que el creyente es libre de la ley de Moisés, tiene una libertad, pero ahora estamos bajo la libertad de Cristo. Tenemos la libertad del Espíritu para cumplir la ley de Cristo en nuestra vida. Somos libres del pecado. Y esto puede ser puede ser hecho en el poder del Espíritu. Esta vida también envuelve sacrificarse en el servicio dirigido a los cristianos que están en pecado, cristianos que están muy cargados, aún pastores, evangelistas y todas las personas. Pablo está lidiando con este caso
hipotético, por decirlo, de un cristiano que se enreda en el pecado y luego es controlado por este. Los pasajes que demuestran que responden a los legalistas a esto, está lo de la mujer adúltera. Lo mencioné a grandes rasgos la semana pasada, pero la mujer adúltera fue encontrada en el acto mismo, y llegaron los maestros de la ley, llegaron todas estas personas y le dijeron: maestro, encontramos a esta mujer en el acto. Y lo que ellos querían en su ley, en su legalismo, querían que ella fuera muerta, porque eso es lo que decía la ley, que una persona que fuera encontrada en adulterio tenía que morir apedreada. Ahora, quiero que veamos dos aspectos en esto. Uno, que si usted me va a hablar de ley, tiene que hablarme prácticamente lo que la ley dice de todos los aspectos. Para comenzar, a la mujer la llevaron sola. Si estaba adulterando, había otro adulterando con ella. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde estaba la otra persona? Porque también la otra persona era digna de muerte. Pero la otra persona no la llevaron. Y la ley decía que tenía que ser delante de 2 testigos. Entonces, habían testigos, pero les faltaba una parte. Jesús, conociendo la ley, él también les dijo: quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué es lo que sucedió? Que él dice que se inclinó al suelo y comenzó a escribir en la tierra. No se sabe qué fue lo que escribió, pero me imagino que tenía que ver algo con lo que decía la ley. Cuando él levanta su vista, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dice: no hay ninguno. Jesús, sencillamente, con ese amor que tenía, le dice: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta expresión la escuchamos en Jesús en muchas ocasiones. Le dice: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el hecho que estuvo en pecado quiere decir de que está en la naturaleza humana. Pero Cristo mostraba la misericordia no como los legalistas, sino que le daba la oportunidad de que no pecara más. Esto nos tiene que dar una lección a nosotros como cristianos, de que en nuestro caminar también vamos a encontrar tal vez personas que están en la misma condición. Y nosotros no somos quienes para venir a juzgar, a criticar, a condenar. Porque tenemos que tener también la conciencia de que tenemos que saber de que no somos inmunes alguna vez cometer o hacer. No estoy diciendo que lo hagamos, por eso le estábamos diciendo que es un caso hipotético. Pero todos podemos caer en pecado. Y entonces es lo que está diciendo el apóstol Pablo, donde dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros. Usted, hermano, que tiene años en la iglesia. Usted, hermano, que acaba de comenzar. Usted, persona que si fuera cometido en una falta, nosotros somos espirituales. Dice que tenemos que restaurarlos con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Poniéndonos en el lugar de la persona. No nos está diciendo que vengamos a condenarlos, sino que el apóstol Pablo nos está diciendo que le restauremos. Nosotros somos ministerio de restauración. Nosotros podemos ministrar a la persona que cayó en alguna falta para restaurarle, para que comience esa persona a ver la misericordia y la gracia de Dios. Porque muchas personas, ya cuando alguien cayó en una falta, le dan la espalda. Eso es como cuando usted va a la guerra, al soldado lo hieren, y al soldado, en vez de ayudarlo, levantarlo, más bien pasan sobre él y lo dejan tirado en el ejército. Como cristianos, nosotros tenemos que aprender a restaurarnos unos a otros. El apóstol Pablo usa 2 pasajes en esto. Y está la otra de que lo de la mujer adúltera, ¿verdad? Esto de la mujer adúltera tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros nos demos cuenta que también muchas veces nosotros estamos lanzando juicio, estamos poniendo el dedo, pero también tenemos que ver de que de así como Dios nos vio con misericordia, también tenemos que ser misericordiosos con otros. En el griego se usa una palabra que se llama catartisete, una palabra usada en la gramática secular para enmendar los huesos rotos, como cuando usted se entablilla y se pone
sí, se entablilla para que el hueso logre pegar. ¿Qué es lo que pasa si no se hace? Es muy posible que el hueso pegue, pero no va a quedar normal. Entonces el apóstol Pablo usa este griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y usa esta palabra para demostrar que los huesos rotos se tienen que enmendar. Para que los huesos rotos se puedan enmendar y se puedan enderezar. También se utiliza en el Nuevo Testamento para enmendar las redes de pescar. Cuando el pescador sale de pescar, lo que primero hace es ir y remendar sus redes. Porque en el caminar, en el ir y venir, lanzando las redes, muy posible que esté sucio, se rompen las redes. ¿Y qué es lo que pasa? Se tienen que remendar. No se vayan a tirar las redes. Porque una persona falló, no le podemos decir, ya no tiene perdón de Dios. Usted ya no ni tiene derecho a ir a venir a la iglesia. No, hay que darle restauración. Hay que extender la mano. Hay que ser uno consciente de que así como Dios nos mira, también tenemos que extender la misericordia para otros. Entonces, la restauración debe ser llevada por cristianos maduros. Esto nos va a llevar a nosotros a ir madurando, no escandalizarnos, porque en esto, si Pedro hubiera sido víctima de que Jesús le hubiera dicho, me negaste, ya no tienes derecho, Pedro no hubiera sido la persona que fue, el apóstol que fue, si no se le hubiera dado las segundas oportunidades. Entonces nos damos cuenta que es importante la restauración, que es importante que nosotros pensemos que esas personas necesitan de nuestra misericordia. Por eso el apóstol Pablo dice que los restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidadito con la persona que dice, yo no, yo soy santo. Ya la aureola me molesta, no me puedo poner sombrero, las alas me molestan. Tenga cuidado, tenga cuidado. Dice un versículo, mire el que está firme que no caiga. Porque en este caminar tenemos que aprender de que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y hay alguien que está detrás de nosotros y es el diablo. Además del diablo está el mundo. Y también nuestra propia naturaleza pecaminosa con la que estamos lidiando todo el tiempo. Así es que es importante entonces que veamos de que la restauración es importante. En el contexto presente, la tentación y el fracaso espiritual, los cristianos deben sobrellevar las cargas los unos de los otros, como dice el versículo 2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, cumplir la ley de Cristo nos insta entonces a nosotros llevar las cargas de las personas que están fatigadas, que están cansadas y que no pueden. Podemos ayudarles. En Juan 13:34 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también améis unos a otros. Jesús está diciendo, así como yo los amé, así como ustedes, como están en su condición, yo los amé, también nos dice a nosotros, como discípulos, que nos amemos unos a otros. Si usted va a estar esperando que la persona sea perfecta para amarla, comience a odiarme a mí, porque soy imperfecto. Si usted va a estar esperando que solo gente perfecta haya para usted poder amarla, pierde su tiempo. Comience a amar con los defectos, aquellas cosas que a usted le caen gordo. Comience a amar, para que cuando ya esa persona cambie, usted diga, qué bueno que no lo eché a perder, qué bueno que tuve paciencia con esta persona, porque Dios restaura. Dios es el que restaura los corazones. Tenemos que quitar entonces el orgullo, tenemos que quitar y ponernos nosotros en el lugar de, tenemos que aprender a empatizar. ¿Se recuerda usted cuando jugaba, cuando estaba pequeño, y que decía, quedamos empatados, ni tú ni yo? Eso es lo que el Señor quiere, que nos empatemos con la gente, que entendamos de que tal vez hay gente que todavía se le hace difícil el Evangelio. Y nosotros tenemos que ayudarles a llevar sus cargas. También en Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplen la ley conforme al Espíritu, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de verdad estamos cumpliendo la ley,
lo que primero tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces, tanto Santiago como Jesús coinciden en de que demostrar el verdadero evangelio, el verdadero mandamiento, es el amor al prójimo. Es muy fácil decir, Señor, yo te amo, levanto mis manos, pero cuando miro al vecino o la vecina, no quiero verla. Entonces Dios, Señor, yo te amo, sí. ¿Cómo puedes decir que me amas a Dios si no lo miras? Pero la vecina que la tienes enfrente no la puedes amar. Entonces, ahí nos confronta la palabra. Entonces tenemos que ver qué tanto nos hace falta madurar y crecer. Por eso llevar las cargas los unos de los otros nos corresponde a todos de ayudarnos en este caminar cristiano. Es muy posible que tropiece, es muy posible que pasen cosas que a nosotros no nos gustan, pero tengámonos paciencia unos con otros, soportándonos unos a otros, llevando la carga. Vean lo que dice, debemos estar dispuestos a examinar primero la viga que está en nuestro ojo, según Mateo 1:5. Y para esto, si usted tiene su Biblia ahí, lo puede leer conmigo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que medís, con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como diréis a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Y vea que la palabra fuerte que dice, hipócrita, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Verdad? Es una palabra dura, es una palabra que confronta. Pero esto es lo que necesitamos hacer para poder llevar las cargas los unos de los otros. Es posible que estemos viendo muchos defectos en muchas personas. Y como le digo, lo que vamos a encontrar en la iglesia no es gente perfecta. Usted podrá decir, ay, yo pensé que al venir a la iglesia iba a ser todo diferente, que aquí solo santos había. No, no, no. La iglesia es el hospital del alma. La iglesia, yo me alegro cuando veo a la gente que va a la iglesia, porque por lo menos el ir a la iglesia me da a entender de que están buscando mejores. Porque hay personas que dicen, ay, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Sí, pero usted va al cine, usted va a los parques, usted va a cualquier lado. Deje de ir entonces porque hay un montón de hipócritas. Entonces, queremos hablar claro la palabra. Si usted va a querer buscar en la iglesia gente perfecta, no pierda su tiempo. En la iglesia hay gente imperfecta, donde Dios está perfeccionando su carácter en cada uno de ellos. Tenemos que ser claros la palabra, porque no podemos venir a endulzar la palabra. Cuando la palabra a nosotros nos confronta como cristianos a ser maduros, a aceptarnos tal como somos y ayudarnos unos a otros en el peso que podamos llevar. Podemos entonces ayudar a nuestro hermano, nuestra hermana. No podemos ni debemos mirar al hermano como inferior. Y debemos pensar de que no somos capaces de caer. Dice un versículo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando tengamos esa posición, prácticamente nos vamos a empatar con cualquiera. Porque sabemos nosotros y vamos a entender de que esa persona también está el Señor trabajando con ellos. Una de las cosas también es que no podemos compararnos nosotros con las personas. Nadie nos ha llamado a ser imitadores de un hombre. Jesús nos dijo que lo imitáramos a Él. Él no nos va a fallar. Es muy posible que yo le falle, porque soy persona. Pero Cristo no le va a fallar. Si es que de Él es que estamos hablando esta noche. También otro aspecto importante en el verso 2 dice que debemos ayudarnos unos a otros con las cargas pesadas, las cuales no podemos cargar solos. Hasta en el versículo 5 dice hay una palabra diferente que es portión, la cual se usa para designar la carga que un soldado llevaba cuando iba marchando. Si usted se ha dado cuenta, los soldados cuando van marchando no llevan mucho peso. Llevan su rifle, llevan sus municiones, lo que necesitan. No llevan mucho peso cuando van marchando. Jesús compara esto
a lo que dice, mi carga es ligera. No nos está poniendo cargas que no podamos llevar. Dice que esa portión, que es una palabra en griego, la cual es usada para designar la carga que llevaba el soldado cuando iba marchando. Esa es la carga que Jesús asignó a sus seguidores, de acuerdo a Marcos 11:30. Hay ciertas responsabilidades o cargas que cada creyente tiene que llevar, las cuales no pueden ser compartidas con otros. Eso no hay aquí, llévame el rifle, llévame esto, llévame el otro. No, usted tiene sus propias responsabilidades. Usted tiene sus propias cargas que tiene que llevar. Ni su esposa ni su esposo puede llevar las cargas. Usted tiene que llevar sus propias cargas, porque cada uno vamos a dar cuentas. Ahora, sí podemos ayudarnos a levantarnos, pero las cargas que tiene que llevar, llévelas usted, porque esas le corresponde a usted. Jesús nos asegura de que esa carga es ligera. A cada cristiano le han dado dones y también nos ha capacitado para hacer el trabajo del cristiano, para trabajar en el reino. Cada cristiano tiene la responsabilidad de ser luz de santidad y amor para Cristo. Esto incluye trabajar duro, ser obediente y ordenado en la vida. Usted lo puede leer en 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 15. En el versículo 6 del 6 al 10, dice lo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa responsabilidad de hacer el bien nos corresponde a todos. Usted no puede decir, eso no me cae a mí, eso es para otro, porque para a mí no me... No, la responsabilidad de hacer el bien es para todo cristiano. Todos los creyentes tenemos que compartir la responsabilidad también de ayudarnos unos a otros en las iglesias. Usted ve ahorita las necesidades que hay, es responsabilidad también de nosotros. No voy a entrar en detalle en lo que dice el estudio, esta parte del comentario, pero sí es necesario que entendamos de que tenemos que ser responsables. Como ciudadanos, como miembros de una iglesia, tenemos que ser responsables. La responsabilidad de ser creyente no nos quita a nosotros, no se nos quita a nosotros. Tenemos que ser responsables. En este caso, donde dice, sea partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted, alguien lo está instruyendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retribuya. Sea una persona agradecida con la persona que está, con su pastor, con las personas que están como maestros. Agradezca el tiempo que se están tomando para enseñarle. No sea desconsiderado. Tómese el tiempo. Es lo que está diciendo la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es una manera de motivarlo a decir, vale la pena lo que estoy haciendo. Vale la pena porque realmente se está beneficiando. Hay almas que se están restaurando. Yo he dicho esto, y lo repito, vale la pena cuando un alma, por lo menos si en este año logré impactar a una persona, vale la pena. Si este año logré enseñar a una persona, vale la pena. Entonces, de esa manera nosotros vamos a honrar a los que también nos instruyen. Que tengamos, como dice la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sea agradecido cuando lo estén enseñando. Ahora, en el versículo 7, dice, muchas veces los cristianos se cansan y se desaniman con la siembra espiritual, porque la siega tarda en llegar. Pero hay un tiempo para segar, no debemos desanimarnos cuando sembramos. La siembra es la parte más difícil que hay. Lo que nos anima a sembrar es que sabemos que va a haber cosecha. Por eso el versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted no puede engañar a Dios.
Usted puede engañar al pastor, al diácono, a quien quiera. Y si no está yendo a ninguna iglesia, usted puede decir, ni me vio la policía, me pasa la luz en rojo, jajaja. Sí, cuando lo agarren, siga haciendo jajaja. Porque usted está violando una ley. Lo que usted está sembrando lo va a cosechar. Entonces, esta palabra, de verdad, si este versículo usted lo puede rayar y subrayar, diga, lo que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Podrá usted darle el consejo a sus hijos y sus hijos dicen, ya está viejito, ya está loco, cualquier cosa. Pero cuando le pasen las cosas, usted va a saber que lo que está cosechando es lo que sembró. No espere sembrar limones y cosechar naranjas, o espere sembrar peras y cosechar uvas. Lo que siembra se cosecha. Tarde o temprano, lo que se siembra se cosecha. Así que comencemos a sembrar cosas buenas para que cosechemos cosas buenas. También podemos sembrar, siempre en un ministerio, siempre en algo, en personas necesitadas, siempre en donde sepa usted que es un terreno bueno para sembrar. Yo no estoy diciendo dinero, no, usted aplíquelo lo que quiera, pero usted puede sembrar con su tiempo, usted puede sembrar sus dones, su talento, todo lo que Dios le ha dado, usted lo puede poner en práctica. Usted va a su trabajo, de lo mejor de usted, siembre para que usted pueda cosechar, que vengan buenos tiempos, usted cosecha, va a cosechar lo que usted sembró. Dice, habrá una siega parcial en esta vida, pero también al final de cuando nos presentemos al tribunal de Cristo, nos van a premiar. Va a haber el tiempo cuando nos van a recompensar todo lo que hayamos hecho. Y cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, usted va a recibir la retribución de lo que haya hecho. O sea que no se canse de hacer el bien, no se canse de hacer lo bueno, porque su tiempo segará si no desmaya. Los cristianos tenemos cierta responsabilidad de hacer el bien a toda la gente. Cuando se presenta la oportunidad, la benevolencia de los cristianos no puede ser restringida, excepto que todos los cristianos tienen la prioridad. Como en el hogar, las necesidades de la familia se satisfacen primero, después de los vecinos. Si no entramos en aquel dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de su casa. Ya tan amable. Aquí, ¿por qué no? En la iglesia, miramos, y esto lo podemos ver en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia tenemos que tratar bien a los de nuestra iglesia. He dicho esto y a los que nos están escuchando les digo esto. Nosotros tenemos que tratar bien a los nuestros, porque nos diríamos mal tratando bien a otros y a los de nosotros los tratamos mal. Así que esto nos toca, esto de verdad nos tiene que impactar, porque dice que mejor a los primeros, a los de la familia de la fe. Yo sé que no es fácil, hacer el bien no es fácil, es mucho más fácil hacer lo malo. Pero el apóstol Pablo nos anima y nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo no sé si usted ya ha llegado a algún punto de decir, ya no quiero saber nada de fulano y tal. Tenga paciencia. Dígale al Señor, déle sabiduría, que le dé sabiduría, que usted pueda seguir haciendo el bien. No importa qué tan mal esté la cosa, aseguro que el bien siempre va a vencer sobre el mal. Haga el bien, porque a su tiempo cosechará si no desmaya. En el versículo 11, ya entrando al versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, ni aun los mismos que se circuncidan, guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí nos detenemos un poquito. En la parte final de esta carta de Pablo a los Gálatas, él luego enfatiza los temas importantes que se discuten a través de toda la epístola. No vamos a ir otra vez por detalles.
Pero él discute lo que es la ley y lo que es la gracia. Él está haciendo énfasis entonces en esta carta de Gálatas, porque hace un resumen y una declaración final que para el apóstol Pablo son de gran importancia. Primero, en este momento Pablo toma la pluma del escribano y él mismo escribió el resto de la carta. Para los que no han leído esto, generalmente cuando una persona iba a escribir algo, era un escribano, el que uno hablaba y le dictaba y él escribía. Pero en este caso el apóstol Pablo está diciendo que él de su puño y letra está haciendo, porque le dice, mira con qué letras grandes os escribo, como quien dice, para que no veas que alguien lo mismo, lo estoy haciendo yo personalmente. Pablo toma la pluma y él mismo escribió el resto de la carta, algo que él hacía muchas veces. Lo voy a ver en 1 Corintios 16, 21. Hace sentido que el hecho, Pablo tiene que escribir con letras muy grandes. Se recuerda que se mencionó anteriormente que Pablo, el aguijón en la carne, se dice muchas veces que es porque él tenía un problema en los ojos. Y entonces le costaba ver, y lógico, las letras tenían que ser grandes para poder verlas, porque él tenía problema en la vista. Y entonces el apóstol Pablo quiere hacer un énfasis de que a pesar de que le costaba escribir por su problema de los ojos, pero él lo estaba haciendo personal. Y lo está haciendo con letras grandes para que se den cuenta de que él está interesado en que ellos regresen a la gracia y no estén bajo la ley de los judaizantes. Esto también le da validez al apostolado del apóstol Pablo. Porque muchas veces se ha hablado de que el apóstol Pablo era una persona que de entrega completa. Cuando estudiamos el libro de Tesalonicenses, se recuerda que en 3 semanas el apóstol Pablo había dejado una iglesia que impactó, una iglesia que conquistó, que hizo obra evangelística. Entonces no podemos pensar que a él le preocupaba entonces que los gálatas dejaran el principio del evangelio de la gracia para seguir la ley. Los judaizantes, los cuales insisten en la circuncisión necesaria para la salvación, esto ya lo vimos, que los judaizantes lo ponían como necesario. Y el apóstol Pablo les dice que no es necesario, porque la salvación es mejor estar circuncidado del corazón que la circuncisión que los judíos querían imponerle. Eso lo querían hacer nada más para complacer al hombre. Me recuerdo esto de que muchas veces esto lo podemos aplicar. ¿De qué manera? Muchas veces hay cosas que la Biblia no las dice y sin embargo son fundamentos, columnas en una iglesia. Yo comparto esto en mi experiencia porque cuando yo crecí en el evangelio, mi papá era pastor y era pecado ver televisión. Un gran pecado ver televisión. Resulta ser que ahora no es pecado ver televisión. ¿Desde cuándo dejó de ser pecado? Si nunca fue pecado. Entonces, ¿por qué le ponen cargas a otra gente? Usted tal vez puede hablar de su experiencia, usted que tiene muchos años en el evangelio, qué cosas antes eran pecado y ahora ya no. No siguen siendo pecados porque nunca lo fueron. Sin embargo, le ponen cargas. Ya Jesús nos libertó y hay gente que viene a ponerle cargas. Tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Judaizantes en el tiempo moderno. El evangelio que Cristo nos trajo es un evangelio de libertad. Es un evangelio que nos da la capacidad de poder ser quienes nosotros somos. Alabar a Dios con nuestro corazón. No por agradar a la gente. No por agradar al vecino, a la prima, No. Hagámoslo si usted va a hacer algo, que sea por agradar a Dios, no por agradar el ojo del hombre, porque usted está equivocado. Si usted va a hacer algo, siendo cristiano, hágalo por agradar a Dios. Si eso le causa placer, alégrese, gócese, siga haciéndolo. Pero acuérdese, eso no es para salvación, sino que como un medio, un testimonio que usted puede dar, porque la salvación no es por obras. Entonces, la circuncisión viene siendo lo mismo, solo para agradar al hombre, y sobre todo si ellos podían reclamar conversiones en esa posición en Galacia. Si ellos lograban llevar gente de la iglesia que el apóstol Pablo había iniciado,
Para ellos era una alegría volver de esa gente a esclavizarla a la ley. Ya no podemos estar mezclando, como hemos dicho anteriormente en el estudio. No podemos mezclar la gracia con la ley, porque no funciona. La gracia realmente es la ley de Cristo. La ley de Moisés condena, la ley de Cristo libera. Y cuando el apóstol Pablo hizo el ejemplo de Abraham, que estaba Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa, Ismael, el hijo de la carne. Lo podemos ver todavía. Podemos ver muchas veces que mientras que Isaac, que quiere decir risa, que hay gozo, hay gente que es amargada. Hay gente que no está disfrutando el evangelio y no quiere que otra gente lo disfrute. Gloria a Dios, porque el evangelio nos hizo libres. Gloria a Dios porque ya no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios porque ya no necesitamos tanto rudimento de la ley para vivir y ser salvos. Por eso este libro de Gálatas es hermoso, porque dice que el justo por la fe vivirá. No por obras, sino que por la fe. Por la fe que tenemos en Jesús vamos a vivir. Y eso me alegra, eso me tiene que dar gozo, eso me tiene que llenar de alegría saber de que Jesús da la talla, yo no, pero Él es el que me justifica. Ante Dios, Él es que me está representando como un abogado. Dice que Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Entonces, cuando alguien venga a acusarle, usted tiene un abogado que lo defiende. Muchas veces injustamente nos van a hacer víctimas de ciertas cosas. Usted tiene un abogado que lo defiende. Usted no está solo. Usted tiene un abogado que lo representa. En el versículo 14 al 18, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y el apóstol Pablo termina con esto, donde dice la bendición final: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora, vamos a ver estos versículos en el comentario. Y dice, Pablo lo dice bien claro, que su gloriarse es en la cruz de Jesucristo. Para los judaizantes, la cruz era un motivo de vergüenza, porque para los judaizantes, la cruz representaba un hombre, una persona indigna, una persona pecadora, una persona lo más vil, lo peor que se pudo haber visto. Pero no sé, quiero que se recuerde que en Filipenses el apóstol Pablo dice que Jesús se humilló a lo sumo, muriendo y muerte de cruz. ¿Qué es lo que dice? No había otra muerte más peor que esa. No había una muerte más indigna que la muerte de la cruz. Porque ahí se crucificaban a los peores asesinos, los peores personas malas. Entonces para ellos no coincidía eso. Porque para ellos el evangelio representaba basando una salvación por una cruz. Pero hay una cosa importante, que la cruz era objeto de vergüenza, pero para Pablo era objeto de gloriarse. Ellos se gloriaban en la carne, él se gloriaba en el Salvador. La cruz habla de la expiación de Cristo con la cual Pablo estaba identificado. Se recuerda el versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo se identificaba con la cruz porque Pablo estaba crucificado juntamente con Cristo. Y es lo que dice, el mundo estaba crucificado para Pablo y Pablo para el mundo. Entonces no podía participar el del mundo, tampoco el mundo podía participar en la vida de Pablo. El sistema del mundo, con todos sus atractivos, exhibiciones carnales y religión de esfuerzos humanos, fueron puestos a un lado por Pablo.
él miraba al mundo como si estuviera en la cruz. Y el mundo miraba a Pablo como si él estuviera también en la cruz. Al decir que él estaba juntamente crucificado con Cristo, quiere decir que él ya no tenía por qué estar participando de lo que el mundo le presenta. Y este es un desafío para nosotros, porque muchas veces el mundo está metiéndose en las iglesias. Ahora ya estamos predicando para agradar a la gente. A Cristo lo hemos sacado de la imagen, como hay un libro que se lo recomiendo. Jesucristo ha sido recortado de la imagen. Tenemos que presentar un mensaje llamativo, un mensaje que no hable de pecado, un mensaje que no hable de perdón. Pero acuérdese que si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Entonces aquí queremos engañar. No podemos estar predicando un evangelio que nos agrade a nosotros, si a Dios no le agrada. Tenemos que ser radicales. Si estamos crucificados juntamente con Cristo, muchas de esas cosas ya no teníamos que tener participación. Pero ahora en el evangelio, ahora en las iglesias, se practican y se hacen muchas cosas, porque no se va a hacer sentir mal fulano y sutano. Déjenme decirle que no estamos por agradar al ojo de la gente, estamos por agradar a Dios. Y hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Esta posición que el apóstol Pablo está diciendo es una posición bastante fuerte, y no soy legalista. Yo estoy hablando de la libertad y de la gracia que Dios nos ha dado. Disfrutemos de la gracia que Él nos ha dado, pero no convirtamos la gracia en una desgracia. Porque ahora Jesús, cuando murió en la cruz, no dijo: ya morí por usted, vaya a seguir pecando, vaya haciendo las mismas cosas que hacía antes. Tenga cuidado. Eso no es salvación. Si usted sigue haciendo las mismas cosas, la salvación usted no la ha conocido. Y soy radical en esto porque es la palabra. Y si no le convence esto, le invito entonces a que lea su Biblia y a que el Espíritu Santo lo redarguya de lo que se está pudiendo hacer, porque ahorita tenemos que llamarle blanco a lo blanco y negro a lo negro. El apóstol Pablo es radical en esta manera. Dice: en vista de que la cruz de Cristo y la nueva posición del cristiano con relación al mundo, un símbolo religioso externo, o la falta que este significa como medio de salvación, la única cosa que importa es ser parte de la nueva creación por medio del nuevo nacimiento. Nosotros nacimos de nuevo. Ya somos nuevas personas. Entonces, esa bendición ya la tenemos. Gloria a Dios. Aquellos que miran la cruz han puesto su fe en Cristo, y su expiación tendrá paz y la misericordia de Dios sobre ellos. Los creyentes gentiles, así como los judíos de Israel de Dios, el Israel de Dios no parece estar hablando a la iglesia como un todo. Primero, la repetición que se hace de la preposición sobre indica que hay dos grupos. Segundo, todas las demás veces que se habla de este término de Israel en el Nuevo Testamento se refiere a los judíos. Ese es el Israel de Dios. Sería entonces muy extraño que Pablo usara el mismo término para Israel, refiriéndose a los cristianos gentiles. Tercero, Pablo en otro lugar se refiere a dos clases de israelitas: los creyentes judíos y los judíos incrédulos. Al menos que se piense que Pablo era antisemítico, él demostró por medio de la bendición su profundo amor y preocupación por el verdadero Israel, esto es, judíos que habían venido a Cristo. Como prueba final de los críticos de Pablo era que Pablo tenía las marcas de Jesús en su cuerpo, lo que se conoce como estigmata. Eso se puede ver como, por ejemplo, lo que se conoce cuando usted le pone un fierro a un animal, porque es su propiedad. Así lo está representando el apóstol Pablo. Dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y eso se le ponía a los esclavos. Se le ponía a los esclavos como para decir que era propiedad. Y cuando le ponían el fierro, hasta la fecha, al ganado se le pone, porque es propiedad. Tiene un propietario. Pablo se está refiriendo a las cicatrices en su cuerpo. También que habían sido causadas por las persecuciones que había sufrido por amor a Cristo. Esto demostraba que él era un esclavo de Cristo y no un halagador de los hombres. Interesantemente, Pablo de nuevo menciona y concluye la epístola con la misma palabra con la cual está tratando que penetre en el corazón de estos niños espirituales, que es la gracia. Como punto final, nada más quiero hacer este comentario.
esta carta nos ha estado hablando de el inmenso amor de Dios por nosotros, de que el trabajo que vino a hacer Jesús al mundo fue un trabajo perfecto, que ya no se necesitan obras para poder ser más salvos. La salvación es una, y Cristo nos hizo salvos. Nos hizo salvos del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo nos enseña en esta epístola que cuando nosotros creemos que somos libres, vamos a vivir y disfrutar el Evangelio, no agradando a la gente, sino que agradando a Dios. Y la libertad de la que el apóstol Pablo habla para nosotros es una libertad que se tiene que disfrutar. Qué hermoso saber de que Dios nos acepta tal como somos, que no tenemos que aparentar, que no tenemos que pretender, sino que así como somos, Él nos acepta. Él va a ir quitando, Él va a ir cambiando lo que a nosotros no le agrada a Él. Pero no dejemos que la gente venga a ponernos cargas, porque es muy posible que nos estén poniendo cargas que ni ellos puedan llevar. Ahí donde usted está, este libro de Gálatas es un libro que nos anima, es un libro que nos da la alegría, el gozo de saber que Jesús ha pagado un precio por nosotros, que nosotros somos salvos, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Si usted es justo a través de Cristo, por su fe usted va a vivir. Las obras que usted haga, gloria a Dios y las hace, porque eso dice su testimonio. Pero acuérdese que usted va a vivir por la fe. Y así como comenzamos este hermoso libro, también lo terminamos alegres, diciendo de que vale la pena ser cristiano, que vale la pena, así como el apóstol Pablo estaba diciendo que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Es muy posible que tal vez no nosotros lo hemos vivido, pero hay personas que sí, con su cuerpo han tenido que pagar. Si no, lea la historia de los mártires, cuánto hicieron, y durante ese tiempo que ellos estuvieron sufriendo persecución, también fue difícil. Pero una cosa tenemos por seguro: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios les bendiga y nos seguimos viendo. La próxima semana comenzamos la introducción al libro de Colosenses. Le invitamos para que siga estando con nosotros, siga leyendo su Biblia, y estamos en contacto. Dios les bendiga. Buenas noches.